señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera. Está claro que, según las cifras facilitadas en Andalucía, este año hemos tenido un 25% menos de precipitaciones que en años, digamos, de precipitaciones normales. Y esto, evidentemente, ha puesto en peligro tanto los herbáceos de invierno como el olivar y los pastos, aunque usted hacía mención en su comparecencia como las últimas lluvias ha mejorado las condiciones del olivar. Pero también es verdad que nuestros campos no solamente han padecido el problema de la falta de precipitaciones, sino que los fuertes vientos y las altas temperaturas han jugado también un papel nefasto, con consecuencias muy negativas. Las organizaciones agrarias ya alertaron de las consecuencias de la sequía, que no solo ha afectado a Andalucía, sino a todo el Estado, y una de estas organizaciones agrarias declaraba que, aunque los herbáceos son los más afectados, árboles como los frutos secos no se están desarrollando con normalidad, afectados evidentemente por la sequía. La ganadería está en una situación bastante parecida por la falta de pasto, lo que obliga a los ganaderos a comprar pienso sumando un coste más a la ya dificultad económica que sufren muchos en el sector. Y usted hacía referencia precisamente a los seguros agrarios. Aunque los agricultores que contrataban seguros de cobertura por sequía, según las propias declaraciones de las organizaciones agrarias, ya han empezado a dar parte de siniestros por el gran problema, el problema, señora consejera, es que estas pólizas, según nos dice, han sido bastante bajas, más bajas de lo normal. Por una parte, por la propia confianza de los agricultores, ya que hubo precipitaciones al principio de invierno, y eso les dio confianza de que no había riesgo de sequía, y se confiaron demasiado al no contratar. Esto por un lado, y por otro también es la cuestión económica, que ya hacía mención en esta comisión. Esto es un factor importante a la hora de contratar, ya que se quejan de un encarecimiento de las pólizas, lo que lleva a que algunos agricultores y ganaderos no contraten seguro. Y es evidentemente que esta cosecha de cereales se presenta con un volumen de producción de los peores registrados hasta ahora, según los productores, parecido al año 2012, que fue el peor. Esto supone una reducción con respecto a la cosecha del año anterior de más del 30%. La mejor herramienta para gestionar los riesgos climáticos debe ser precisamente la contratación de seguros, y usted lo decía. Lo reconoce el propio sector, que también lo señala como la principal. El seguro es fundamental, pero también señalan que para que realmente sea efectivo es necesario ampliar y reforzar las partidas presupuestarias destinadas a subvencionar su contratación. Y, desde luego, no es una buena noticia para el sector que en los presupuestos generales del Estado de 2017 tan solo se ha asignado 211 millones de euros. Insuficiente, teniendo en cuenta que estos problemas climáticos no son ni van a ser una excepción, desgraciadamente, más bien van a repetirse, por lo que, en palabras del propio sector, otras medidas que no sean apostar por los seguros pueden ser parches, que además tienen el inconveniente que en la práctica llegan tarde a los productores. Mucho más tarde las ayudas a los seguros que las indemnizaciones por un seguro. Por lo tanto, una medida efectiva es apostar por aumentar las ayudas a los seguros agrarios. Y usted hacía referencia que en los presupuestos del año anterior se hizo un esfuerzo en el que se presupuestó 5 millones de euros, que hacía varios años que no había presupuesto, y este año la partida ha aumentado un poco en 5,5, pero desde luego es evidente que debemos apostar por ampliar esta partida. Otro problema añadido al sector con respecto a la sequía son los costes energéticos. La sequía está incrementando los gastos de la actividad agraria en la energía. Al estar mermados los acuíferos es necesario bombear el caudal desde muy abajo, y esto tiene las repercusiones bastante importantes en la factura de la electricidad. Según UPA, esta sequía alcanza el grado de severa o incluso extraordinaria en comarcas como la Vega de Granada o el Poniente. En el norte de la provincia de Granada, la propia Junta de Andalucía la ha catalogado de excepcional, y el mismo sector dice que tiene más de estructural que de coyuntural. Y, evidentemente, esto condiciona tanto al presente, señora consejera, como al futuro del sector.
un sector básico para la economía de Granada. En Jaén, desde luego, no es mejor para los 110.000 familias que dependen principalmente o de forma secundaria sus ingresos económicos principalmente del campo. Esta situación es preocupante y es preocupante también que en Jaén la noticia de que es precisamente los olivareros los que se están retirando del seguro del olivar, que solo apenas un 6% de las plantaciones cuentan con algún tipo de cobertura ante los problemas o inclemencias meteorológicas, y tanto los seguros que se deberían de haber hecho en diciembre como los de mayo, que finalizan en junio, han sido pocos los que han contratado esta póliza, desde que en 2015 se hicieran modificaciones, y los agricultores ven cómo estas medidas y estas modificaciones hacen poco atractivo al agricultor la póliza del seguro, ya que no adaptan a la realidad del olivar jiennense. Esto pone más en peligro aún las rentas del productor en un año como este. Es una demanda de las organizaciones agrarias al Ministerio de Agricultura y a las entidades aseguradoras, Agroseguros, que se modifiquen esas condiciones y que, desde luego, su Gobierno, desde la Consejería, también se debería de incidir y de defender esta demanda del sector. Y uno de los problemas es que cada vez que hablamos de sequía, se habla de la necesidad de trasvase, de trasvasar agua sin tener en cuenta una cuestión fundamental, y es que el agua no sobra en ningún sitio, señora consejera. Es una demanda del sector y de las comunidades regantes que ven cómo sus cultivos peligran por la falta de agua. Pero, como decíamos anteriormente, todos somos conscientes que la sequía será un mal del futuro, el cambio climático, y hoy una realidad, y necesitamos precisamente tomar medidas. Desde nuestro grupo parlamentario, Podemos Andalucía, desde luego no compartimos la demanda cada vez de más trasvase y de más agua. Y está claro que una medida necesaria pasa por plantear restricciones a la extensión de riego y asegurar y mejorar la eficiencia del mismo en zonas que ya cuenten con él. Pero, desde luego, lo que no podemos es seguir aumentando y pidiendo y subvencionando los cultivos, la extensión de regadío. No podemos aumentar las hectáreas de regadío cuando es difícil y complicado regar ya las que existen. Señora consejera, creemos que una medida es impedir que las demandas sigan aumentando de manera ilimitada y exigir que las nuevas aportaciones sean efectivamente para paliar el déficit y no para atender a nuevas demandas. Y nos preguntamos por qué no se aplica la legislación vigente en cuanto a la racionalización de cultivos y gestión del agua. Un ejemplo, en Almería, los 5.300 hectáreas de plantaciones de olivares con permiso para extraer agua. Durante los últimos 3 años se ha concedido permiso para regar miles de olivos en superintensivo. Sería normal si no fuera porque estas plantaciones están entre Zorbas y Tabernas, un espacio desértico, un hecho que la gente de la zona llama ecocidio del río Agua. El regadío de estos cientos de miles de olivos está acabando con el manantial de los molinos del río Agua, un oasis situado en el paraje protegido del Cars de Yesos de Sorba, junto al desierto de Tabernas. Por lo tanto, señora consejera, son ejemplos concretos de lo que no deberíamos de hacer. Y, finalmente, estamos de acuerdo y agradecemos algunas de las medidas puestas en marcha por su consejería y que usted nos comunicaba hoy aquí en esta comparecencia, pero queremos hacer hincapié en la cuestión hídrica, porque desde nuestro grupo parlamentario nos preocupa realmente el problema hídrico, que no solamente sufre Andalucía, sino que es un problema de muchas regiones y de muchos sitios de nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señora García. El turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Castellano.